Bueno, y tenemos comenzando el programa y comenzando este segmento a dos destacados venezolanos. Está con nosotros Antonio María Delgado, periodista venezolano del Nuevo Herald. Muchas gracias, Antonio María, por estar con nosotros esta noche. Y el doctor Aquiles Esté, publicista y analista político venezolano. Gracias, Aquiles, por regresar al programa. Hay muchas cosas de las que están sucediendo. La evaluación de ustedes de estas protestas que continúan, algo inédito, y es la pregunta recurrente que hacemos en muchos programas: ¿hasta cuándo va a llegar esto y quién se cansa primero? Empiezo yo, Antonio. Yo lo que creo que esto van a ser, los próximos 2 años van a ser 2 años de mucha volatilidad en la calle, mucha presión, y 2 años de serias dificultades económicas. El gobierno de Maduro realmente parecieron darse cuenta de que el modelo económico que estuvo sustentando el chavismo por los últimos 15 años, eso ya colapsó. De manera de que va a haber mucha más presión en la calle, mucho más descontento, debido a que la gente simplemente no tiene manera como sobrevivir. Aquiles, precisamente Antonio María publicó el viernes 18 de abril la primera lista de chavistas a ser sancionados por Estados Unidos. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto para la imagen internacional, o si sería utilizado por los estrategas chavistas como ahí está la prueba de la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos? Y la pregunta para los dos, pero siguiendo con Aquiles, la intromisión en los asuntos internos de los Estados Unidos. Bueno, ellos tienen mucho talento volteando este tipo de situaciones, y yo no tengo la menor duda de que harían de esto una punta de playa para demostrar una vez más toda esta historia bufa del imperialismo. Infelizmente yo creo que con la presencia del tema del diálogo, que ha sido más bien un debate, se ha reblandecido la posibilidad de que esas sanciones se cumplan efectivamente. Eso les dolería realmente porque es el bolsillo de ellos. Y hay muchos funcionarios, altos funcionarios del gobierno venezolano incursos en delitos de lavado, de transferencia de fondos ilícitos a los Estados Unidos. De modo que, bueno, es algo que les duele, pero que no veo en este momento como inminente, si me preguntas, por efectos del diálogo que está planteado en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú, Antonio María? Yo creo que ciertamente el diálogo, uno de los principales objetivos es desarticular un poco esta presión, este movimiento que ha habido para conseguir la aprobación de estas listas, que es un tema que particularmente a ellos les preocupa, y no tanto porque puede verse, y como se ha visto o se ve involucrado la alta cúpula del chavismo, sino porque en esa lista existe la posibilidad que se incluyan oficiales generales que, si bien no forman parte del cogollo del chavismo, lo sustentan. Entonces la posibilidad de que generales que podrían haber recaudado 5 millones de dólares o 10 millones de dólares a través de ilícitamente, que aparezcan ahí nombrados, los tiene preocupados, porque existe la posibilidad de que mucho de ese componente se voltee. Estas son imágenes de anoche en Chacao, donde vemos a los motorizados, imágenes de mucha violencia. Antonio María decía que ve que en los próximos 2 años un problema de inestabilidad política podría llegar hasta la ingobernabilidad, Aquiles. Bueno, la ingobernabilidad ya es un hecho, Recuerda que el mejor año de Nicolás Maduro ya pasó. De aquí para abajo lo que viene es la profundización de la ingobernabilidad expresada concretamente en escasez, delincuencia e inflación. La crisis económica, socioeconómica se va a profundizar. Esto ya es un proceso de mediano y largo plazo. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que acabamos de pasar la Semana Santa, por lo menos que yo recuerde, nunca en la historia se habían mantenido las protestas demostraciones durante la Semana Santa, a pesar de que amainaron en una proporción, pero no del todo. De modo que la ingobernabilidad ya es un hecho y solo tiende a profundizarse. Aquí hay 2 listas: la lista de los violadores de derechos humanos, de los represores, y la lista de los corruptos. Sí. En esa lista de los corruptos aparece un hermano de Diosdado Cabello, aparecen generales, y aparece Rafael Ramírez, entre otros nombres que tú publicaste. Realmente, ¿en qué consisten las pruebas para realizar estas listas? De cierto tiempo para acá, las agencias del gobierno federal, la agencia de droga, la agencia que están siguiendo de cerca el lavado de dinero, han estado estudiando. La DEA, Homeland Security en general. Exactamente.
Y ellos están al tanto, y los asesores que trabajan con ellos están al tanto de todas estas prácticas. Han estado recobrando desde hace mucho tiempo información que en ocasiones ha venido de altos funcionarios del chavismo que han desertado, se han entregado a las autoridades y han declarado. Ha habido toda una serie de casos que se han abierto acá en Estados Unidos, y el hecho de que no se hayan ejecutado o no hayan terminado esto en corte todavía no quiere decir que la información no esté. La información está. Y cierto tiempo para acá, después de la muerte de Chávez, hubo una especie de ola de diferentes funcionarios que han empezado a contactar a las autoridades de Estados Unidos, hablando, comentando. Para tratar de salvarse de ellos. Exactamente. Y eso, por eso el tema de las listas creo que es importante, porque... ¿En qué medida la corrupción? Hay ciertas dudas, hay muchos analistas en Latinoamérica que dicen que el tema de la corrupción ni tumba gobierno ni hace perder elecciones. Eso es triste. No da votos. No da votos. Eso es triste porque realmente vemos como en otros países ha habido graves denuncias. Lo del maletín, del Valija Gate, no pasó de ahí en Argentina. Se religió Cristina Fernández a pesar de todos esos escándalos de corrupción. ¿Realmente qué peso específico tiene en la sociedad venezolana estas denuncias de corrupción contra el chavismo? Bueno, ciertamente Venezuela es uno de los países señalados como los más corruptos de América Latina, si no el más corrupto, según las cifras de Transparencia Internacional, y eso es algo que se ha estado viendo de mucho tiempo para acá. Y la corrupción es aceptada y es vista, pero empieza a chocar cuando empiezas a ver altos dirigentes manejándose en carros lujosos por la ciudad de Caracas, y al mismo tiempo tienes que pasar 5 horas haciendo cola para comprar harina pan, precisamente porque no hay recursos para poder importar la cantidad que necesita el país. Ese tipo de cosas puede tener un efecto. Aquiles, el tema de la gobernabilidad o ingobernabilidad, hemos estado hablando todos los días con muchos venezolanos, muchos de ellos muy bien informados como ustedes dos, donde hablan de que hay una realidad, por ejemplo, el contrabando en la frontera con Colombia, la corrupción a todos los niveles, no solamente en el cogollo del poder, en la cúpula del poder, en la pirámide allá arriba, en la punta de la pirámide, sino en todo el tejido social. Acostumbraron a ese pueblo a resolverlo todo por debajo de la mesa. ¿Cómo se estructura una salida institucional donde haya un gobierno que adecente el país? Bueno, la corrupción ciertamente, por citar un caso específico, no gana elecciones ni en Venezuela ni en muchos otros países del continente. Pero la corrupción, por ejemplo, tiene unos efectos perversos en el mundo militar, porque las cúpulas medias que no están en la pomada, como se dice en Venezuela, en la jugada de la robadera de fondos públicos, ven que no están en esa situación, se sienten frustrados, se sienten insatisfechos, y hay un espacio de insatisfacción, de descontento en esos rangos medios militares. Ahí yo creo que la corrupción sí tiene un efecto. La ingobernabilidad es un hecho en Venezuela, solo se va a profundizar. Vamos a ver las imágenes en lo que ustedes hablan de los estudiantes. Hay economistas hablando del 50% de escasez a final de año. Hay que ver. 50%. Sí, señor, hay que ver en la cara eso. Hay que ver en la cara. Vamos a ver estos estudiantes. Definitivamente, Antonio María, este hecho que es inédito en Latinoamérica, porque no se conocían protestas de tanto tiempo. Sí. Vimos el Corralito en Argentina, hemos visto las protestas en Centroamérica en medio del conflicto de los años 80, pero esa protesta prolongada, algunos piden, una de las críticas que se le ha hecho a estas protestas es que no tienen un pedido común, es decir, un petitorio común. Hablan de este gobierno se cae, antes era por la escasez, antes era por la represión, antes era por cualquier tipo de razón, por la libertad de Leopoldo López, por la amnistía a los presos políticos. ¿Tantos petitorios no van desvaneciendo el objetivo de las protestas? Yo creo que lo que refleja es que el malestar es generalizado y que en este momento en Venezuela, si eres joven, estás en la calle, es porque tienes muchas razones para protestar. Vas a protestar porque no tienes seguridad, porque te pueden matar. Vas a protestar porque tu mamá no consigue la medicina que necesita para tratarse el cáncer que tiene. Vas a protestar porque simplemente la visión que presenta Maduro no es la que tú compartes. En definitiva, yo creo que ese es el resumen. Estás protestando porque tú tienes otra visión de país. Quieres vivir en un país diferente que el que te presenta y al cual te está llevando la revolución bolivariana. María Corina Machado ha introducido en la tarde de hoy un recurso de amparo constitucional
ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el parlamentario Diosdado Cabello. ¿Qué posibilidades tiene eso de realizar? Nula, yo lo veo muy baja. Eso es un Pérdida de tiempo. no, es una acción formal, ¿verdad? De consignar eso ante un tribunal y que quede asentado para la comunidad internacional. Pero O para el futuro. O para el futuro, pero la comunidad internacional está consciente, todo el mundo está consciente que en Venezuela la justicia no existe y que eso no va a pasar más de un formalismo. ¿Van a seguir las listas? Yo Apareciendo. creo que sí, van a seguir trabajando. Yo no sé si la información, y nosotros obtuvimos solamente algunas menciones, pero estamos tratando de conseguir, obviamente, La lista completa. la lista completa. Gracias, Antonio María. Gracias, Aquiles, por Gracias, regresar.